Hay una fuerza que tiene forma y figura. Se llaman stands. Existen por todas partes y desde siempre, pero aquellos que no intentan verlos simplemente no pueden verlos. Un mangaka. Así abre Araki su nueva obra JoJo Lands. Un stand es la manifestación física del alma de su usuario, y solo pueden ser vistos por otros usuarios. En esta obra vemos cómo algunos stands son vistos en diferentes universos. Pero, ¿y si os dijese que en el nuestro también existen? Seguramente me llamaríais loco, pero tengo una serie de pruebas que pueden exponer a posibles usuarios en nuestra realidad, pese a no poder verlos. Así que prestad atención porque puede que me suicide de 4 tiros en la espalda después de publicar este vídeo, igual que un periodista tras destapar una trama de corrupción en México. Kiss es un stand con el poder de duplicar cualquier objeto al pegarle una pegatina producida por este. Originalmente es el stand de Hermes, pero tengo la sospecha de que el usuario en nuestra realidad es el actual presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Al intentar duplicar el capital argentino con el afín de hacerse más rico, lo único que ha conseguido es devaluar el peso argentino. Parece que aún no se da cuenta del nefasto impacto que está teniendo el uso de su stand en la economía de su país, ya que el peso sigue devaluándose a una velocidad digna de Michael Schumacher. Cinderella es un stand enfocado únicamente en la estética. Su poder permite modificar la apariencia de una persona, ya sea de forma permanente o temporal. De ejemplo tenemos cuando este stand cambia la apariencia de Kira por la de Kosaku Kawajiri. Según mis sospechas, el usuario de este stand en nuestra realidad es Memo Aponte. En este caso, sobran las explicaciones. Salta a la vista cuando vemos las bizarras apariencias que este sujeto adopta. La habilidad de este stand en manos del usuario actual es sin duda material de pesadillas. Hablando de stands basados en apariencia, tenemos a Scary Monsters, el stand de Diego Brando. Este stand convierte al usuario en dinosaurio y puede infectar a otros seres vivos convirtiéndolos en dinosaurios al morderlos. Yo tengo la hipótesis de que la usuaria de este stand en nuestro mundo es una profesora de lengua que tuve, porque tenía aspecto de dinosaurio octogenario. Jamás la vi morder a nadie, así que nunca podré salir de dudas, ya que dejé la secundaria como el buen jugador de WoW que soy. Red Hot Chili Peppers es un stand capaz de absorber y transmitir electricidad. Por cierto, si os fijáis parece que tiene una verga descomunal como la de Masupilami. Pero bueno, volviendo al tema. Este stand es muy útil a la hora de ocupar una vivienda, debido a la facilidad de la habilidad de este stand otorga a su usuario para pinchar la luz. Tengo la sospecha de que el usuario de este stand es el gitano que vive en la puerta de enfrente, ya que nos ha dejado sin luz a casi todos los del bloque. Pero no tengo valor a decirle nada. No vaya a ser que me pase lo mismo que a Keijo Nishimura. Sticky Fingers es uno de los stands más populares de la parte 5, y su portador en nuestra realidad también es bastante conocido. Se trata ni más ni menos que del Chapo Guzmán. Este stand le permite crear cremalleras que llevan a una dimensión de bolsillo. Es una habilidad ideal para su negocio de contrabando de estupefacientes, ya que lo hace indetectable a los ojos de la gente sin stand. Además, esta habilidad le ha servido para fugarse de prisión al meterse él mismo en sus propias cremalleras para huir sin complicaciones. Manhattan Transfer es un stand con la apariencia de un pequeño satélite. Este minúsculo stand tiene la habilidad de leer las corrientes de aire y redirigir proyectiles. El usuario de este stand en nuestra realidad es Lee Harvey Oswald. La capacidad de este stand de leer las corrientes de aire es ideal para un francotirador como él, y es la única explicación que le encuentro a la kill de Kennedy que le proporcionó la victoria magistral. Killer Queen es uno de los stands más famosos de JoJo's. No hace falta mucha explicación, pero aún así lo haré, para rellenar minutos. Este stand tiene la habilidad de convertir todo lo que toca en una bomba. El usuario de Killer Queen en nuestra realidad es el profesor Theodore Krasinski. Este hombre se dedicaba a enviar cartas bomba, usando la habilidad de su Killer Queen, lo que le dio su mote de una bomber.
pero lo que lo motivó a hacerlo era su asco por la sociedad, ya que pensaba que la revolución industrial trajo consecuencias nefastas para la sociedad. Así que dedicó su vida a intentar conseguir el Made in Heaven, para poder reiniciar el universo y evitar la revolución industrial. Por desgracia para él, le detuvieron antes de conseguirlo. Este usuario murió en la cárcel, porque él sí veía las cremalleras del Chapo, al ser usuarios de Stan los dos. Así que se suicidó en su celda antisuicidios. Pobre alma. Vaya, parece que puedes verlas. Viste demasiado pendejo. Te compadezco, pero no puedes ir por ahí sabiendo mi secreto, güey. Estos han sido algunos de los stands que he podido identificar en nuestra realidad. Pero, si te dijera que tú también puedes tener tu propio stand, interesante, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo, suscribirte y escribir el número de tu tarjeta de crédito con la fecha de caducidad y los 3 numeritos de detrás en la caja de comentarios. Luego envíame un mensaje directo a mi Twitter con tu dirección y así te podré enviar una flecha de stand. No garantizo nada, porque es muy posible que me suiciden. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Killer Queen 第3の爆弾バイツァーダスト